de neurotransmisores nos habíamos quedado. ¿En qué parte de neurotransmisores? ¿Qué imagen? Escalante, ¿qué imagen? ¿Estás enamorada? ¿Y hay alguien que no esté enamorado? Ah, en esa imagen que nos veamos. A ver, ¿hablamos algo de la acetilcolina? No. El miércoles tiene que hablar en neurofisiología en la parte inicial. Bueno, a ver, tus plumones, delegada. Bien, el sistema colinérgico está asociado a aprendizaje, conducta. Aparte de lo que es placa motora, mis ustedes, hay dos tipos de receptores ahí, N1, N2. N1 es el que tiene placa motora y que tiene la otra nomenclatura, NM. ¿Por qué NM? Neurona, músculo. ¿Bien? Y la N2, que se encuentra en el cerebro, sistema nervioso central y periférico, NN. ¿Qué significa NN? Neurona, neurona. ¿Quién es el mediador colinérgico? Es la acetilcolina. Y cuando ustedes lleguen, por ejemplo, al sistema nervioso autónomo, que es la próxima clase, pues ustedes les han enseñado que el sistema adrenérgico siempre es la adrenalina, las catecolaminas, y el colinérgico es la acetilcolina, y eso es falso. ¿Ya? ¿Por qué es falso? Porque las fibras preganglionares todas son colinérgicas, aún sean adrenérgicas. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿a partir de qué sintetizo la colina? Perdón, la acetilcolina, del acetato y la colina. ¿Dónde tengo colina? ¿Qué alimento tiene colina? La yema de huevo, el hígado. ¿Ya? El hígado. Entonces, si no consumen hígado, ¿cómo van a hacer? Ya saben, anémicas, ¿no es cierto? ¿Te gusta el hígado o no te gusta el hígado? No, parece escuela, ¿no? Pero es bueno, ¿ya? Es bueno el hígado. ¿Qué más? Esos receptores que se encuentran en la membrana postsináptica, cuando se une la acetilcolina, hay una enzima que cataboliza la acetilcolina. ¿Quién es? La acetilcolinesterasa, que es el que detiene. ¿Qué pasa si se queda prendida la acetilcolinesterasa la acetilcolina? Habría fatiga neuronal, ¿ya? Habría fatiga neuronal. Y lo tienen ustedes acá, hay agonistas, antagonistas, pero donde yo quiero que enfoquen es esto. ¿Dónde se encuentra el centro o núcleo colinérgico? Es en el tallo cerebral y se proyecta hacia el sistema límbico, hacia la corteza, hacia la médula y hacia el cerebelo. ¿Bien? Otro sistema es la noradrenalina, que tiene que ver con la atención, con el sueño, la vigilia, la socialización. ¿Quién es el precursor de la acetilcolina? La tirosina. El intermediario, que es el L-dopa. Esto asocienlo, por ejemplo, con las neuronas de la sustancia negra. Parkinson. ¿Qué le dan a los pacientes con Parkinson? Se mueren las neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué les da L-dopa? ¿Para qué? Para que puedan controlar el movimiento fino. Ahora, lógico pensar que el L-dopa es precursor de la dopamina, que es otro sistema, ¿ya? Que tiene que ver con adicciones, ¿ya? Y es precursor de la noradrenalina y de la adrenalina. ¿Quién metaboliza estos neurotransmisores? Hay dos sistemas que vienen a ser la MAO y la COM. ¿Qué viene a ser la MAO? La monoamino oxidasa, y la COM, la catecol o metiltransferasa. ¿Bien? Y pueden ver aquí un receptor que siempre se había mencionado. ¿Se acuerdan que había dos tipos de alfa 1, alfa 2? Había el beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ya? Pero aquí hago referencia del alfa 2. ¿Ya? ¿Dónde le encuentro el alfa 2? ¿En membrana presináptica o postsináptica? Postsináptica. ¿Y qué función cumplen? Feedback, ¿ya? Retroalimentación. Eso es importante que denoten. En cambio, el alfa 1 se encuentra aquí, en la neurona postsináptica. ¿Se acuerdan que les decía? Por el alfa contraigo y por el beta relajo, ese siempre. Pero cuando es nervioso, por el alfa estimulo y por el alfa 2 controlo. ¿Qué controlo? A la vesícula sináptica para que liberen el neurotransmisor. ¿Bien? ¿Dónde se encuentra el núcleo? Es el locus coeruleus, el tallo cerebral también. Y se proyecta a diferentes áreas del sistema nervioso.
Dopamina, la dopamina tiene que ver todo con lo que es adictivo. ¿Bien? Entonces, la dopamina, por ejemplo, está asociado a esquizofrenia, ¿no? La dopamina. Ya ustedes saben cómo es el SNARI, ¿no? Ya hemos hablado del SNARI, ¿no es cierto? A ver, SEA. Nota SEA. Dime, ¿quién es el SNARI? Lo estoy pasando rápido porque se supone que ustedes ya saben que esta vesícula sináptica tiene que entrar el calcio para fosforilar a la sinaxina para que entre en contacto o entre en oposición y se libere el neurotransmisor a través de la sinaptofisina. ¿Se acuerdan o no? Hemos hecho la clase anterior. Y habían otras proteínas que contribuían para esa posición, la sinaptotamina y la sinaptobrevina. ¿Se acuerdan o no? Si no me entienden eso es que no van a entender nada. Estoy pasándolo porque ya yo supongo que lo conocen ustedes. ¿Bien? Ahora, ¿sobre qué receptores actúa la dopamina? Sobre 5 receptores, ¿ya? Del D1 al D5. Entonces, cuando hablamos nosotros, dopamina es núcleo accumbens. ¿Ya? Núcleo accumbens es el centro de la recompensa. Ya les hablé también del amor, ¿se acuerdan? ¿El amor es adictivo o no es adictivo? Sí, es la segunda etapa del amor. Cuando el alumno se enamora y libera dopamina, no estudia, no come, no duerme, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el centro de la recompensa. ¿Y cuál es el centro de la recompensa? Dopamina. Y así como existen los ludópatas, así como existen los alumnos que les gusta estudiar, ¿no? Tienen adicción al estudio, también hay adicción al alcohol o a cualquier droga. ¿Bien? ¿Y dónde se encuentra ese circuito? A través del área tegmental, ventral, esta. Y si irradia, vean ustedes, bastante al sistema límbico. Mesencefalo, sistema límbico, hipocampo, hipotálamo, área prefrontal, que es la toma de decisiones. Este es el ejecutivo. ¿Ya? Ejecutivo. Ya vamos a ver en un momento en lo que es memoria operacional. ¿Ya? O memoria de trabajo, también se les llama. Hay los que van a hacer seminario de Ritalin, el metil, ¿cómo se llama? Fenidato, que era Ritalin, ¿se acuerdan? Era un estimulante igual que la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Inhibe la recaptación de los neurotransmisores excitadores, de tal manera, ¿siguen bombardeando, siguen sobreestimulando o no? Sí. Igual hace el Ritalin, las anfetaminas, el éxtasis, por ejemplo, igual hace. Mismo mecanismo, inhibe la recaptación de los neurotransmisores. Normalmente los neurotransmisores se catabolizan en la endorfina sináptica y posteriormente se pueden volver de novo, así se llama, de novo o de nuevo, almacenar ¿dónde? En la vesícula sináptica. Pero ¿qué hacen estos estimuladores? Inhiben la recaptación, de tal manera que siguen sobreestimulando. Por ejemplo, la cocaína en nuestro medio, en la sierra, ¿para qué lo utilizan o para qué pichan coca? ¿Para sentir hambre? No. No. ¿Sentir frío? No. ¿Sentir cansancio? No. Ese es el origen del uso de pichar coca en la serranía peruana y boliviana. La serotonina es el neurotransmisor que tiene que ver con el estar bien. Inclusive se utiliza para bajar de peso. ¿Papel químico tiene algo? Ahí la pero tan pobres son ustedes, pobres o no. Hay hombres que traen todo el rollo, parecen de hotel. Entonces, miren, ¿a partir de qué sintetizo la serotonina? A partir del triptófano. El triptófano viene a ser el precursor. ¿Dónde lo tengo el triptófano? En los granos. Cuando ustedes consumen, por ejemplo, granos, ¿qué granos conocen ustedes? O frutas secas. ¿Qué frutas secas consumes tú? Ninguna, por eso estás así. ¿Ya? ¿Es bueno consumir frutas secas o no? Guindones, pasas, ciruelas. Ahí tengo triptófano. Semillas. ¿Qué semillas consumen? Hay una que se parece al cerebro. ¿Cómo se llama? La nuez. Es buena la nuez. La nuez, ¿qué más? El maní, las pecanas. Es buen alimento. Al menos para tener mayor actividad cerebral, en época de estudio deberían llevar sus granitos ahí. ¿No? Que la trampa les lleve, en vez de sublime, porque el sublime nos va a hacer dormir.
¿no? Que les lleve sus granitos o fruta seca, díganle, ¿ya? Entonces, miren, ahí tengo triptófano, en la leche también tengo triptófano. ¿Se acuerdan que los viejos antes de dormir en Arequipa había una costumbre? ¿Cuál era? Tomar todavía leche fresca. Ahora toman leche fresca, les da diarrea, porque no están acostumbrados. Pero antes los viejos, ¿qué hacían? 6 de la tarde, su leche. Y se iban a dormir. ¿Por qué? Porque en la leche que tengo, triptófano. ¿Qué formo? La 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. ¿Y es el precursor de quién? De la melatonina. ¿Y cuándo yo libero melatonina? Cuando no hay luz. ¿Ya? No hay luz. La glándula pineal libera melatonina y duermo. ¿Bien? Pero aparte ya van a ver ahora adenosina, ya les voy a explicar. Ahora, ¿cómo yo puedo estar bien, tener buena empatía, buen humor, estabilidad más emocional, no ser antipático, cómo dormir bien y controlar el apetito? Es a través de incrementar los niveles de serotonina. Y hay una droga del siglo XXI, ¿cuál es? El Prozac. ¿Y qué viene a ser el Prozac? Es un inhibidor de la recaptación selectiva de la serotonina. Viene a ser la sertralina, que se utiliza para los individuos que son depresivos, pero este no tiene mucha adicción, como otras drogas tricíclicas que sí provocan ansiedad. ¿Bien? Entonces, consumir el Prozac es bueno. Es bueno. ¿Quién más les puedo hablar? Este tiene 4 núcleos en el tallo cerebral, son núcleos de Raphe. ¿Ya? Y estos, lógicamente, integran las diferentes áreas del cerebro, cerebelo, médula espinal, el sistema límbico, corteza cerebral. El GABA con la glicina son inhibidores. Quiere decir, lo que van a hacer es potenciales postsinápticos inhibidores. De tal manera que tengo 2 tipos de receptores, GABA A, GABA B. Su precursor del GABA, ¿quién es el glutamato? Ya saben que es el glutamato, es un aminoácido excitador, es un neurotransmisor. Está asociado a memoria aprendizaje, pero también está asociado a dolor. A dolor. ¿Qué hace cuando se forma el GABA? Este va a generar inhibición de la propagación de los impulsos nerviosos eléctricos. ¿Por qué? Porque incrementa la conductancia del cloro. Si yo lo hago más negativo, el citosol de la neurona, ¿cómo se encuentra la célula? Hiperpolarizada. Bloquea su propagación del impulso. En sueño es importante y también en memoria. Centro de la adicción, ya conocen el núcleo accumbens. Y asociarlo a unas patologías, todo lo que es disminución, excepto GABA, ¿ya? Tiene que ver con depresión, ¿ya? Excepto GABA. En cambio, la disminución de GABA quiere decir hay una excitabilidad, quiere decir epilepsia de Huntington. En cambio, el incremento está asociado a ansiedad, esquizofrenia, autismo, migraña, etc. Entonces, es importante, ¿se acuerdan ustedes cuando iniciaron el curso de fisiología, el set point? ¿Qué es el set point? ¿Se acuerdan? Es el nivel que me mantiene una homeostasis. ¿Y qué era la homeostasis? Es la estabilidad ¿de quién era? Del medio interno, para que el individuo esté sano y saludable. Se altera la homeostasis, se da el trastorno, el desorden, la patología. ¿Bien? Eso es lo que contaba en la clase anterior. Y vamos a entrar a una parte bonita de lo que es el curso de fisiología, el cerebro. Muchos han escrito sobre el cerebro y siguen escribiéndolo porque es algo maravilloso realmente. Entonces, ¿conocen a Paul MacLeod? 1960. Este señor hablaba del cerebro humano. ¿Y qué decía el cerebro humano? De que estaba constituido por 3 tipos de cerebro. Un cerebro que lo llamó él el instintivo, que representa el 5% del peso total del cerebro. El instintivo.
El 10% era el emocional y el 85% restante era el racional. Eso más hablaba de que el instintivo era el reptiliano, que en el cerebro del reptil, ¿alguna vez algún reptil los ha sonreído? Un sapito, ¿lo han visto? ¿Les ha sonreído? ¿Les ha guiado el ojo? A ti sí, ¿no? Era zapa la tuya. ¿Ya? El animal no expresa, ¿ya?, emociones, porque tanto los anfibios, los peces y los reptiles no tienen sistema límbico. ¿Dónde se establecen las emociones? En el sistema límbico. El odio, el amor, el placer, el dolor, el miedo, el terror. Todo eso donde se encuentra en el sistema límbico. En cambio, el racional ya es lo que nos caracteriza a nosotros. Lenguaje, memoria lógica, memoria espacial, memoria racional, memoria asociativa. Eso es lo que significa el cerebro humano a través de sus dos hemisferios. ¿Se acuerdan que hablábamos que este era el área de lenguaje y razonamiento matemático? Era secuencial, ¿se acuerdan? En cambio este era más holístico, era el visoespacial, el reconocimiento de rostros, era el creativo. De tal manera que así funciona, por ejemplo, el hemisferio de un diestro. ¿Ya? Y de un zurdito, ¿cómo funciona este cerebro? Antes a los zurdos les como que los marcaban que eran raros en la naturaleza, pero hay muchos de esos raros que eran genios. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían control de su mano izquierda para la escritura. Y las maestras, como no habían hecho la neuropsicopedagogía, siempre querían sacar los diestros. Y los bloqueaban a los zurditos. Y los hacían medios ambidiestros. Pero al final recuerden que el cerebro, el cuerpo calloso, une a los dos hemisferios. De tal manera que el cerebro del zurdito lo tiene más asociado, él tiene mayor capacidad para ciertas actividades, las visoespaciales, las abstractas, etc. Entonces, miren, pero es falso que el zurdito, su hemisferio del lenguaje esté en el lado izquierdo, perdón, esté en el lado derecho. No, está en el lado izquierdo. Tan solo en lo mínimo de zurdos totales está en el lado derecho. Y recuerden que el lenguaje está asociado a dos áreas del cerebro, Broca y Wernicke. Y si tengo lesión en Broca, ¿qué tengo? Afasia motora. Y si tengo lesión Wernicke, tengo afasia interpretativa. De tal manera que la mayor parte de individuos de la naturaleza humana, siempre el lenguaje se encuentra acá, en el lado izquierdo. Y les hice un ejemplo, ¿se acuerdan? De una señorita que estaba con ropa, María, no crean que está con ropa, sin ropa, para poder descubrir cuál es su predisposición, qué hemisferio ustedes más explotan. Entonces, si ustedes ven que se va hacia la derecha, quiere decir que yo utilizo más el izquierdo. ¿Por qué razón? Porque es la inervación recíproca de Sherrington. ¿Ya? ¿A dónde se te mueve aquí la imagen, señorita? A la derecha. Entonces tu hemisferio, no llamémosle de dominante, podríamos colocar entre comillas dominante, tienes mayor acción, como este individuo, ¿no? Este individuo donde tiene mayor circuitos. Antes se pensaba que el cerebro era como cajitas, ¿ya? Inclusive hablaban de la ley de Miller, ¿ya? Y la ley de Miller hablaba de los códigos, ¿ya? ¿Qué códigos? De 5 a 9, promedio 7. El cerebro humano está capacitado para recordar 7 números y 7 letras, pero como es operativo de trabajo, rápidamente uno se olvida. A ver, vayamos a hacer un ensayo. Piense el número de su trampa, ¿ya? ¿Listo? ¿Lo tienen o no lo tienen? El número telefónico, no los zapatos. ¿Ya? No los zapatos. Ya, ahora mentalmente cuéntenlo de atrás hacia adelante, ¿ya?
¿Ya lo hicieron? Ya, pues rapidito, ¿no va? Ya, lo hicieron. Ahora háganlo de atrás para adelante, pero réstenle un número. Ya colapsó su cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo ¿ya? Colapsa. Tan solo puede manejar 7. ¿Ya? Ahora, ¿qué es 7? ¿No? Entonces tenemos que hablar de que nosotros nos manejamos por grafemas y fonemas. ¿Qué es un fonema? Fonema. ¿Qué viene a ser un fonema? Es la interpretación de un sonido. Un grafema, la interpretación de un texto en base a letras. Por ejemplo, yo les coloco aquí, por decir que les digo, pues a ver, ya, casa. Tengo 4 letras, pero si yo quito esto, ¿qué sería eso? K-A, ¿qué es eso? Les coloco Z. Ya es casa. Ya no es casa de dominio de estructura de un inmueble. Es casa de cazar. ¿Bien? Por ejemplo, les coloco cala. Es parte de una estructura de un vegetal. La cala. Y así podemos hacer. O les pongo P. Capa, ¿no? O cualquier otra palabra. Entonces, para que yo interprete la memoria a corto plazo o la operativa, yo tengo un bucle de interpretación fonológico y tengo también un soporte visual y espacial que me permite interpretarlo, pero eso está ¿dónde? En la corteza cerebral. ¿Bien? O es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, 4×4. ¿Ya? Entonces, inmediatamente ustedes, es 4×4. Entonces, tienen que ir a la tabla de multiplicar. ¿Y dónde está la tabla de multiplicar, señores? ¿Está en Guernique? ¿O está en el área temporal del cerebro? ¿O está en la de Iriné? ¿O está en Luria? ¿En dónde está? En esta. Está en el área temporal, ¿ya? Y parietal del cerebro humano. Y tienen que recordar que 4×4 es 16. O si no, hagan este experimento. 25 entre 5 es 14. ¿Qué me dicen? ¿Es verdad o mentira? Yo les demuestro que es 14. No es que esté loco, ¿no? Ayer así feriado. No puede ser que esté loco. Lógico, es una manifestación de una ruptura de mi capacidad de razonamiento cerebral matemático, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo 5 entre 1, 5, 0. 20, 5×4, 20. Ya está. Eso es. O si no, hago lo siguiente. Digo 5×14. Digo 4 y 4, 8, 12, 16, 20. Me da 2, 25. 25 sería la respuesta. Pero estoy en forma errónea, porque esa no es la matemática. La matemática es una ciencia abstracta, ¿ya? Es una ciencia formal, no natural. Y ustedes saben que pueden decir que 2 más 2 es 4, pero para algunos matemáticos 2 más 2 es 1. Son tan solo modelos abstractos de interpretación. Pero, ¿por qué decimos 2 más 2 es 4? Porque tenemos nosotros almacenado a largo plazo qué es una suma, qué es una resta, qué es una multiplicación, qué es una división. Entonces, la memoria operativa trabaja con la memoria a largo plazo. Entonces, miren,
ya han descubierto cuál es su hemisferio, entre comillas, dominante. Entonces, esta es la memoria de corto plazo. Todo entra por la memoria sensorial y se da en segundos. Se da en segundos. Y en la memoria tenemos 4 características. Se codifica, se consolida, se almacena y se recuerda, ¿ya? O se evoca, ¿ya? Esa es la característica de la memoria. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué área de nuestro cerebro tiene que ver con la personalidad? ¿Ya? Pregunta del año pasado. Hay alumnos que les gusta ver exámenes. A ver, adelante. ¿Viste esa pregunta o no? Aún no, ya estás enamorada, pues ese es el problema. Enamorarse y estudiar es un conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de la personalidad? No. ¿Ah? No. Y es la parte que actúa como un relay en el sistema nervioso central, y que toda la información va a esa estructura, y la única que nos llega es la función olfatoria. El tálamo. El tálamo. Les digo, ¿cuál es el área de la toma de decisiones? Esto es importante, ¿no? Es como cuando yo digo, hoy día miércoles tengo la convicción que voy a ir al parque a ver las palomas, ¿no? Y viene alguien y me dice, no, es el parque, vamos a nadar a Tingo, que hay mejores palomas. Entonces, eso significa toma de decisión. Y hay una estructura del sistema límbico que se llama la avénula. Ustedes desarrollen la avénula, porque si uno dice que es negro, toda la vida debe ser negro para uno. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si uno viene y el amigo o la amiga les dice, no, es medio verde, medio amarillo? Entonces esa persona no sirve para nada. ¿Ya? La toma de decisiones, siempre hay un Pepe el Grillo al lado de ustedes y les hace cambiar la conducta. Y la toma de decisiones está acá, en la avénula. Entonces, la memoria tiene 4 características. Uno, todo entra por lo sensorial. Pero lo sensorial es fácil que uno se olvide rápidamente si no toma atención. Para que yo pueda almacenarlo a largo plazo, tengo que codificarlo. Y una vez que lo codifique, ya sean fonemas o grafemas, lo debo consolidar. ¿Y cómo lo consolido? Reverberancia. Reverberancia. ¿Cuál es la reverberancia? ¿Cómo era? Hago retroalimentación. La única manera de aprender es retroalimentando y asociando. Recuerden este cerebro. Si uno tan solo es memoria acá, ¿aprende o no aprende? No aprende. Tiene que trabajar con los 2 hemisferios. Y se llama asociar. Asociación. Este me va a dar el visoespacial. Me va a hacer pensar. En cambio, el otro, ¿qué hace? Es el lógico. Es lo que voy a aprender. Pero si no asocio lo lógico con lo visoespacial, no aprendo. Y si le meto emoción a lo que aprendo, consolido toda la información. Los llevo a memoria a largo plazo. Y nunca me olvido, porque voy a evocar ese recuerdo. Si yo no evoco el recuerdo, lo que tengo almacenado en la huella anémica, me olvido. La idea es repasar y repasar siempre. De tal manera que si ustedes pasaron Fisiología 1, revisen su separata, porque van a estar frente a ese concepto, a ese conocimiento siempre. Entonces van reforzando. ¿Ya? ¿Y en dónde se establece la memoria a largo plazo? En la corteza cerebral. ¿Cuánto representa la corteza cerebral? Les he dicho, 85% de nuestro cerebro. 85%. Porque el instintivo tan solo es 5%. ¿Y qué tiene que ver el instintivo? Si no lo hacemos nuevamente. El instintivo viene a ser el tronco cerebral. El otro viene a ser el emocional. Y el otro es el racional. Este tiene que ver con supervivencia.
tan solo tiene que ver con hambre, sed y reproducción, lucha, huida, nada más. En cambio, aparece el emocional, ya entra ahí el dolor, el placer, el odio, el amor. El odio y el amor están en un mismo sitio, ¿va? Está en el complejo amigdalino. El odiar es amar y el amar es odiar. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene más sofisticada esa relación? La mujer, lógico. ¿Por qué lo tiene más evolucionado? Porque su memoria es emocional y ama con todo el cerebro. A diferencia del hombre, el hombre tan solo es frontal y occipital. El hombre tan solo se estimula por efecto de la gravedad, lo que se mueve. Nada más. Nada más. Es más fácil que el hombre busque una pareja que la mujer que quede viuda busque otra pareja. Hay personas, mujeres, que pierden el novio de estudiantes y nunca se casan. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala experiencia. En cambio, el hombre lo va olvidando y lo va confundiendo. Y nuevamente choca con la otra piedra. Y está como en el río. Choca piedra, 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 y al final roca. Ahí se queda. ¿Ya? Ahí se queda. Para que lo castiguen para toda una vida. Vamos. Entonces, miren, en la memoria, allá, antes de entrar ahí, y el racional, pues ya somos nosotros. ¿Ya? Nuestro cerebro lógico, nuestro cerebro visoespacial, ya es la representación de uno. Veamos aquí. Entonces, todo entra por la memoria, se llama icónica. Vamos acá en la imagen. Acá tengo, le he borrado. Ahí hay dos tipos de memoria. La sensorial, la icónica y la ecoica. La icónica es leer grafemas. ¿Qué viene a ser un grafema? Es un conjunto de letras que el cerebro le da un significado. No es lo mismo decir cima que cima. Son antagónicos. Pero ¿quién dice eso? Nuestro cerebro está interpretando. Tan solo cambiando una palabra de ese grafema. ¿Eh? Pero eso tengo que ir a mi relay de memoria. ¿Quién viene a ser? Wernicke. Es donde está todo almacenado de lo que es memoria semántica. ¿Ya? Conocimiento. Y lo ecoico, básicamente, es la interpretación de fonemas, ¿no? Que tiene otro circuito, no es en un solo sitio. Por ejemplo, si decimos, ¿dónde está el área de la audición? ¿Dónde se encuentra el área de la audición? No les creo. A ver, ¿qué área? Es temporal, sí, pero ¿qué área? 41, 42 de Brougham. ¿Bien? Icónica, ¿dónde se encuentran las áreas de la visión? 17, 18 y 19 de Brougham. Pero no son tan solo 3 áreas. En esas áreas hay 12 áreas de la visión, ¿ya? Que se establecen a través de las neuronas que le da el nombre de parvocelulares y magnocelulares. ¿Bien? De tal manera que todo entra por lo sensorial. ¿Dónde llega? Al hipocampo. Hipocampo. Ahí es donde se establece todo el ingreso de la información a nuestro cerebro. Y si yo quiero almacenar esa información, lo llevo a otro nivel superior, corteza cerebral, si es memoria semántica o episódica, que puede ser, por ejemplo, procedimental. Imagínense, ¿qué les digo? Tirarse de un paracaídas, por ejemplo. ¿Alguno aquí hay paracaidista? No. No hay ninguno. A ver, parapente. ¿Quién le gusta parapente? ¿A quién le gusta ir a este bajo de guiones esos? ¿Qué son esos aparatitos? Skateboard, creo que son. Los que ese deslizantes, ni sé cómo se llaman. Skateboard, ¿no? Bueno, entonces miren, todo lo que es manejo de alguna estructura es procedimental y no va a ser igual
que lo que es semántico. Semántico es lo que le estoy dando ahora, ¿ya? El conocimiento. Y no es episódico, pero el episódico lo puedo volver en semántico, eso sí, sino tiempo y espacio. En cambio, procedimental es como si subir a una moto, manejar bicicleta, aprender a nadar y a ahogarse. Entonces ya no es corteza cerebral, y eso básicamente es estriado, ¿ya? Cuerpo estriado, el ganglio basal es cerebelo, es algo de procedimiento. Y tenemos nosotros memoria procedimental. Una vez que hemos consolidado, ¿no?, y hemos reverberancia, lo almaceno a largo plazo. Nunca me voy a olvidar. Ahora, y lo puedo recuperar. Y esa es la capacidad de almacenar una huella anémica. Si no lo recupero, he entrado al olvido. ¿Y cuándo viene el olvido? Cuando el alumno se va a una fiesta y tiene el síndrome de Korsakoff. ¿Ah? Korsakoff. ¿Cuántas veces han estado en Korsakoff? Muchas veces. Y básicamente, ¿por qué se da? Porque se inhibe la absorción de la tiamina. ¿Y qué es la tiamina? La vitamina B, B1. B12 sea lo cobalamina. ¿Ya? B1 es la tiamina y tiene que ver con actividad cerebral. Núcleos del sistema límbico. Y aquí va a haber una pregunta, por lo menos, ¿sabes?, para el examen. Todo alumno debe saber que tenemos una amígdala, pero no es una amígdala, es un complejo amigdalino. Ese complejo tiene que ver con la autopreservación. Ahí está el instinto, está el amor, el odio, el rencor, está el placer, la euforia, el dolor. Ahí está todo circunscrito de lo que uno es. ¿El odiar será bueno o malo? Era contra malo. El que odia es enfermo. Nunca hay que odiar. Y el problema de las señoritas cuando se lavan los dientes, se cepillan, se acuerdan, tengo bronca con el enamorado, con la trampa, el saliente, con mi hermana, con el delegado, con la delegada. Es una locura. En cambio, el hombre no piensa en eso y se olvida de los problemas. Nunca odiar. Donde uno odia, justo es el sitio donde ama. Por eso hay un dicho: el amor y el odio es un solo pasito. No, no es un solo pasito, ahí mismo está. ¿Ya? ¿Y ahí dónde? En el complejo amigdalino. ¿De qué depende el placer, el orgasmo, el coito? De una área del sistema límbico que se llama el área septal. ¿Ya? Y acá está Pepe Grillo, toma de decisiones. ¿Ya? La toma de decisiones, ¿dónde está? En la vénula. Si yo tengo desarrollado la vénula, quiere decir que yo soy vertical. Y mi definición está en mí, no en lo que me dice mi compañero. ¿Ya? Entonces, cuando uno es realmente un individuo con clara definición, cuando uno desarrolla su vénula y no está como en la marea que a cualquier sitio va. ¿De qué depende la formación de eventos, recuerdos, ya sean episódicos, semánticos, procedimentales, emocionales? Del hipocampo. Memoria, aprendizaje. Esto es importante, que no tan solo el núcleo mamilar con el tálamo establece un tracto, el mamilo talámico, el mamilar está asociado con memoria, aprendizaje también. No es exclusivo de lo que es hipocampo, sino también el núcleo mamilar. Y por último, el centro de las adicciones, ¿cuál es? Accumbens, nunca se olvida, accumbens. Cuando mucho aman, están acá liberando más dopamina, y entran a un circuito cerrado. Y van a ser locos, van a ser esquizofrénicos de amor. Esto es importante también para poder entender. ¿Se acuerdan la ley de la comunicación? Se basa en la acción y no en la reacción. ¿Se acuerdan o no que les he hablado de eso? ¿Cómo puedo yo tener buena comunicación? Cuando yo recepciono el estímulo y no pateo al instante, sino analizo, digiero y recibo la respuesta. Es como cuando ustedes van a dar un seminario, nunca respondan rápido, porque se equivocan. Y mientras menos hablen, mejor. Porque el que se acomoda, le pone color a las cosas, es el que hierra más. Entonces, uno siempre, frente a un estímulo,
Es un docente acá, ¿no? ¿Qué docente será? Pero bueno, de frente donde va el estímulo es el tálamo. Y en el tálamo se define si es reacción o si es acción. Hay una regla de oro que dice, hay que contar de 5 hacia atrás, hacia 0 para dar una respuesta. 5, 4, 3, 2, ahora te doy la respuesta. Quiere decir que ya fue cortical, ¿ya? Cortical. Y no fue lo animalesco que uno tiene. ¿Dónde está lo animalesco que uno tiene? El sistema límbico, ¿ya? La parte oscura. Entonces, la vía larga es mejor que la vía corta. Y es lo que caracteriza al humano de los animales. Los animales que tienen instinto. ¿Cuál es el instinto? Autopreservación. Lucha o huida. Y el humano no debe ser lucha o huida. Uno debe analizar, reseccionar, codificar y dar una respuesta, pero por camino largo. Aquí tiene el cerebro. El cerebro tiene la capacidad de almacenar memorias, pero todo pasa por la memoria de corto plazo, e hipocampo, que asciende a diferentes niveles del cerebro. Entonces vamos a ir por partes. Les voy a poner el ejemplo de este paciente HM. Este paciente es Henry Mollison. Año 57, tuvo un accidente automovilístico y tuvo lesión en el área temporal del cerebro y comenzaba a convulsionar. ¿Y qué le hicieron a este señor para que no convulsione? Le hicieron una lobotomía bitemporal media. Le extirparon. Este es el normal y le extirparon esta área temporal en ambos lados, en ambos hemisferios. Y dejó de convulsionar. Dejó de convulsionar. Pero ¿qué pasó? Que también le extirparon el hipocampo. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Mantenía la memoria retrógrada, pero no podía tener la adquisición de nuevos recuerdos. Quiere decir, ya no tenía la memoria anterógrada. Entonces, tenemos dos características: la retrógrada y la anterógrada. En un paciente anciano senil, ¿qué es lo que pierde el paciente anciano senil? Primero, la anterógrada, y lo último que pierde es la retrógrada. Igual, en este paciente, como no tenía la capacidad de almacenar nuevos recuerdos, pero eran semánticos y episódicos, los procedimentales, los emocionales, los de imprimación, los priming, los tenía, pero lo que no tenía, ¿qué era? Lo semántico y lo episódico. Entonces, ¿a qué concluyen con este paciente HM? De que en el hipocampo era la parte esencial para adquirir nuevos recuerdos. Eso viene a ser la memoria operacional, le llama ejecutiva, de trabajo también. Áreas corticales. Nosotros tenemos diferentes áreas corticales que nos permiten establecer, por ejemplo, un área de la escritura. ¿Cuál es el área de escritura? Extra. ¿Dónde se encuentra? Área 6. ¿Ya? Tenemos una área que nos permite interpretar lo escrito, que se llama de Yeriné, área 39. Tenemos una área de Luria. El área de Luria es la área 40. ¿Qué es Luria? Alexander Luria es el lenguaje corporal. Si ustedes interpretan el lenguaje corporal, pueden interpretar cualquier tipo de acción. ¿Han visto cuando juramentó Mercedes Arauz? Parecía una muñeca de la película, ¿no? No sabía si estaba ahí o estaba en el baño. Lógico, tan nerviosa que no sabía, y comenzó la mandíbula y la boca comenzó como un hociqueo. No sé si son ustedes muy observadores, y la vista estaba perdida en el espacio. ¿Vieron o no vieron? Sería bueno que lo vean para comenzar a aprender cómo es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal que lo estudió es este señor Alexander Luria, un ruso, que él establece que el lenguaje hablado representa menos del 10% de la comunicación. En cambio, el lenguaje corporal es más del 90%. Quiere decir
cómo uno llega hacia el alumno a través de la palabra, del lenguaje oral o es a través del lenguaje corporal. Lo que define es el corporal. El aumento o la disminución del habla los hace despertar a ustedes. El movimiento, la ejemplificación también les hace motivar a que aprendan, porque más es la comunicación en los humanos el corporal que el hablado. ¿Dónde se encuentra eso? En el área 40 de Broca. Y tenemos el área de Broca y de Wernicke. ¿Dónde se encuentra el área de Broca y de Wernicke? Broca 44-45, Wernicke 21-22. Y este es el área en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, el área que se llama el giro fusiforme, que está en la región temporo-occipital, que nos permite reconocer los rostros. Por ejemplo, los zurditos lo tienen alterado esto reconocen diferente los rostros. Es un enigma cómo reconocen los rostros en los zurditos. Es cuestión de investigarlos también. ¿Y quién sacó un libro de esto sobre giro fusiforme? Un señor, Oliver Satt, y saca su librito, porque él era psiquiatra, a un señor que vendía sombreros, ¿no? Y el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, miraba, la reconocía por la voz, por los fonemas, pero veía que un sombrero se movía, y era su mujer. Algo espectacular, que tuvo lesión aquí, en la región temporo-occipital, específicamente en el giro fusiforme. ¿Y dónde se encuentra? ¿En el hemisferio derecho o izquierdo? Derecho. ¿Ya? Derecho. Ya les expliqué esto, no les puedo volver a explicar. Esto sí es importante. Potenciación a largo plazo. Potenciar a largo plazo, ¿qué significa? Producir esta espina dendrítica, este spike. Esta es una modificación. Esta es expresión de proteínas. Tener esa modificación, esa es una huella anémica. Es una huella que permanece por los años, siempre y cuando uno la utilice, la evoque. Porque si yo no la evoco, me olvido. Para que yo almacene nuevas informaciones, tengo que perder algunas. Entonces, miren, ¿cómo yo puedo hacer esa huella anémica? El neurotransmisor que permite establecer ese mecanismo viene a ser el glutamato. El glutamato tiene varios receptores. Tienen desde los ionotrópicos, metabotrópico, pero el que actúa en la memoria de aprendizaje a largo plazo es el N-metil-D-aspartato y el ampacainato. Obligatorio que se acuerden de esto, porque si no, no va a entender lo que viene a ser huella anémica. Entonces, si hay un estímulo con reverberancia, yo potencio. ¿Qué es potenciar? Potenciar significa fomentar un cambio de estructura a través de un neurotransmisor que viene a ser el glutamato. Aquí ya no hablo del SNARE porque se supone que ya en su cabeza está el SNARE. Entonces, libera un glutamato hacia la hendidura sináptica y actúa sobre un receptor que se llama el N-metil-D-aspartato. Este N-metil-D-aspartato siempre está bloqueado con un ion. Ese ion es magnesio, que no está acá, pero se lo imaginan, ¿ya? Acá está bloqueado. Este es el magnesio. Entonces, cuando llega el glutamato, desplaza el magnesio y ingresa calcio. Y el calcio se une a la calmodulina, a una calmodulina quinasa, y tiene dos acciones. Una, estimular un segundo receptor de glutamato, que es el ampacainato, para que ingrese, ¿no?, el glutamato y pueda provocar despolarizaciones. Pero además libera en forma retrógrada la formación de un segundo neurotransmisor, y ese segundo neurotransmisor es el óxido nítrico. Y recuerden que el óxido nítrico, ¿cuál era su precursor? La arginina. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Aquí cambia lo que era la unidireccionalidad de la sinapsis. Vean acá, el óxido nítrico, ¿qué hace? Potencia la liberación de segundos mensajeros para liberar más glutamato. Entonces es bidireccional, ¿eh? Uni-bi.
Entonces, las características de la sinapsis son ahora bidireccionales. Y aquí actúa el óxido nítrico. Y como se potencia este circuito, al potenciar este circuito, se activa, produciendo ¿qué? La huella anémica. Eso se descubre ¿con quién? Con el cerebro de Einstein. Los spikes o las espinas. Marcaron estas espinas y demostraron que realmente había una huella. Y era la huella sináptica o la huella anémica, ¿no? Ahora, esta huella es flexible porque la puedo modificar. Es inestable porque cambia de acuerdo a lo que yo pueda evocar el recuerdo. Y es fácil de olvidar. Entonces, ¿qué sucede acá con lo semántico? Lo semántico tiene una característica. Es difícil de adquirir y fácil de olvidar. A diferencia de lo emocional. Lo emocional es fácil de adquirir, pero nunca se olvide. Así lo maté. A ver, acuérdense de su primer chape. Ya se acordaron. Algunos han sido por voluntad propia, otros al acoso. Y ya se acuerdan dónde fue. En la sala, en el parque o en el baño. Ya no se acuerdan ustedes ya dónde ha sido. Y con quién ha sido también. Probable que no sea la misma pareja que tengan ahora. ¿No? Probable. Bien. Ahí acá tenía la imagen, acá. Pensé que la había eliminado. Miren. Este es bonito, esa imagen que tienen ahí. Solo que no sé si me dé tiempo para explicarles todo, porque estoy contra el tiempo. Acá tienen 4 puntitos, no sé si los ven. Acá, vean a ver. Ven 4 puntos, despierten los que están ahí durmiendo, ¿ya? Acá hay 4 puntitos. El experimento demora 15 segundos. ¿Ya? A ver, vean esos 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. Empiecen. Vean, no parpadeen. No parpadeen porque pueden quedarse solteras. Ahí quiero esos puntitos, ¿ya? Esos puntitos acá, estos, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Están? La señorita no está durmiendo, creo. A ver, Andrea, mira los 4 puntitos. Si lo hacen rápido, más rápido lo hacemos el experimento. Despacio. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Cierran los párpados, pero no los abran para nada. Va a aparecer una imagen. Que lo han hecho bien, aparece una imagen. Y esa imagen es de Jesucristo. Y esa imagen está llorando con el ojo derecho. Si no lo ven llorar con el ojo derecho, que son pecadores. Simple. Algún pecado cometido. Y eso en casa, en la tranquilidad de su casa, y vean el techo. El techo comienza, ven esa imagen, lo abren sus párpados, ven la imagen de Jesucristo ahí, y les cae una lágrima, les cae a ustedes. Si no les cae es que son pecadores. Esta imagen estuvo en una cueva y un monje tibetano lo encontró y vio a Jesucristo ahí. Entonces, esta es una demostración, esta es una imagen icónica, es visual, ¿no? Que aparentemente no nos dice nada acá, ¿no? Pero cuando activa a las neuronas magno y parvocelulares aparecen imágenes y ahí se da el contraste de los colores. ¿Ya? Ahí se da el contraste. Ustedes lo van a ver en visión. Yo les explicaré para la tercera fase de esa edición. Y lecoica quiere decir por sonido, los fonemas. ¿Qué interpreto yo? Y es la memoria idética, es el memorión, pues, ¿no? Es el que mira una imagen y caramba, se le queda grabado. O ve que les digo un libro, lo puede leer un ojo con el derecho, el otro ojo con el izquierdo, así, miran. Y nunca se olvida. Y los que tienen buena memoria son los autistas. ¿Por qué? Porque no tienen relación externa. Les faltan las neuronas espejo. Y el que tiene memoria idética puede decir en 5 segundos cuántas hojas tiene este árbol. Yo no las he contado, pero son muchas, ¿no? Yo sería tonto que cuente, ¿no es cierto? Pero el que es idético, ¿no?
que tiene memoria fotográfica, él me dice, acá debe haber 81 hojas y medio. Yo ni las he contado, por si acaso. Esta es la memoria que les decía. El ejecutivo central, ¿quién es? El ejecutivo de nuestro cerebro, ¿quién es? El área prefrontal. Es lo que nos discrimina, nos diferencia de los animales. Y tengo yo un bucle fonológico. El bucle fonológico es el bucle donde me interpreta, ¿ya? Me interpreta los fonemas, los sonidos. Es decir, capa, casa, hombre, mujer, moderno. Y rápido, ustedes el cerebro comienza a interpretarlo. Y tengo una agenda videoespacial que me permite ver en movimiento, me permite ver a profundidad, me permite ver en 3D, puedo reconocer objetos pequeños, objetos grandes. Entonces todo eso nos da la videoespacial. ¿Y quién es el relé o el relay? Es el hipocampo. El hipocampo es el que maneja toda la situación, pero el que es el ejecutivo es el área prefrontal. Pero el problema que es a corto plazo, tiene capacidad mínima, no tiene capacidad X. Cuando antes no se conocían los circuitos, estos circuitos neuronales, se pensaba que el cerebro humano era cajas, pero al final no son cajas, ¿qué son? Circuitos neuronales. Entonces yo les aseguro ahora que ustedes tienen un circuito de fisiología, es como una orquesta. Entonces, homeostasis, y comienzan a integrar un conjunto de neuronas y evoca un recuerdo. Ley del todo o nada, recuerdo, es un circuito. Así como tienen un circuito para anatomía, es otro circuito, u otro curso. Es algo que lo asocien, pueden asociarlo y establecen mejores redes neuronales. Y mejor sería que lo asocien, no sea independiente. En cambio, ya las cajas se olvidaron, ya no hay cajas en el cerebro. Todo está integrado. Veamos, memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, tengo yo la explícita, la que yo puedo hablar, y la implícita, que tengo la capacidad de hacerlo. Tengo la capacidad de hacerlo. La explícita puede ser de dos tipos. Puede ser semántico o episódico. Lo semántico es lo que están aprendiendo en fisiología. Ahora memoria, también memoria a corto plazo, también la personalidad, adicciones, qué sé yo. Episódico, lo que pasa en el momento. Imagínense que uno de ustedes se desmaya, queda como episodio. Del día 9 de octubre, que alguien se desmayó. A algunos se les relajó los esfínteres, también, ¿no? Queda como episódico. Entonces vean, esto, ¿quién juega un rol importante? Hipocampo y el lóbulo temporal. Pero si nosotros vamos a la implícita, a lo que es no declarativa, tenemos la imprimación, el priming, ¿ya? Eso es neocortés, ¿ya? El priming. Por ejemplo, yo veo la mujer, cuando han sido bebitas ustedes, iban y le robaban el lápiz labial a la mamá. Eso es priming. Nadie le ha dicho que se pinte, pero sabe que eso es para que se pinte. Y se dibujaba la cara. O agarraba los zapatos de la madre y sus tacos altos y ellos querían bailar ahí. Eso es priming. O le pone una pelota. Él no sabe el niño que es pelota, pero va y agarra la pelota. En cambio una mujer, mira, cartera. Corre la mujer por la cartera. ¿Qué? El cuarto de una mujer, ¿cómo es? Parece el arca de Noé. ¿Qué tiene en ese cuarto la mujer? Tiene el síndrome de la tenencia. Tiene tantas cosas que no sabe para qué son. Porque van de sitio, tenencia. Y lo que más ama a la mujer, ¿qué es? No es el hombre, pelota y auto. Él juega así, pelota, auto y sexo, nada más piensa. En cambio la mujer, ¿qué hace? Recolectora. ¿Qué hace? Carteras, zapatos. Nada más, eso piensa. En cambio el hombre es otra cosa. Pelota y auto, él está fanático por las bolas siempre. Entonces, miren, ese es el priming. Tengo la procedimental, por ejemplo. El lavarse los dientes, por ejemplo, es procedimental. El subirse en una bicicleta es procedimental y nunca me voy a olvidar. ¿Ya? Yo he manejado moto hasta que me maté y él nunca más se sube a una moto, pero puedo subir a una moto para matarme. ¿No? Es procedimental. ¿Ya? Entonces, eso nunca, por ejemplo, este amigo, Henry Mollison, ¿tendría o no tendría la memoria procedimental? Sí, no la perdió. ¿Ya? Podía lavarse los dientes, podía manejar una bicicleta, podía hacer todo, pero ¿qué era? No podía formar nuevos recuerdos.
¿Qué significa? Memoria anterógrada. Es lo que pasa con los pacientes con Alzheimer, ¿no? Le dan desayuno y él se olvida si desayunó o no desayunó. Le dice, abuelito, ¿has tomado tu desayuno? No se acuerda de él, pero sí. Y después lo ven en el hospital, en emergencia, colapsado el viejo, porque no tomó agua. En cambio, usted le dan al agua, al perro agua, y al abuelo no. Siempre cuiden al abuelo. Denle, y véanlo ustedes que tome el agua, tome el tecito, qué sé yo. Cuídenlo al viejo. Vamos, todo el mundo va a llegar a viejo. Muy bien. Esto se encuentra, como les digo, el procedimental en el cuerpo estriado, ganglios basales, ¿ya? Cerebelo. Asociativo, el clásico, viene a ser lo emocional, ¿no? Lo emocional, ¿dónde se encuentra? En la amígdala, sistema límbico. Ahí están las emociones, en el complejo amigdalino, ¿no? Todo lo emocional. No es bueno ser muy emocional también, ¿no? Y si uno quiere ser emocional, primero tiene que quererse uno mismo para poder querer a alguien. Si uno no se quiere, peor, está perdido. Está perdido en el espacio. El que es músculo esquelético, como el parpadeo, por ejemplo. El parpadeo es un condicionamiento operante por musculatura esquelética, ¿no? Y tengo el aprendizaje no asociativo, la habituación y la sensibilización. Por ejemplo, habituación. Imagínense que viven, por ejemplo, Avenida Parra, como yo, el bendito tren. Día y noche está prendido ese tren. Ya me he habituado. Y a veces cuando estoy amargo, caramba, no me habitúo, estoy desesperado. Tapones, y a veces ni los tapones solucionan, pero uno se habitúa. Y por ejemplo, sensibilización, es cuando la madre, por ejemplo, está en una fiesta y reconoce que llora a su hijo. Entonces está sensible a que llore. En cambio el papá, nada, ni la tos le da. Porque no está sensibilizado al lloro del bebé. En cambio la madre, 3 pisos y escucha. Porque está atenta a lo que pueda pasar. Por ejemplo, este es los núcleos de Ruffey, serotonina. Entonces digo, ese es semántico. Yo digo, núcleos de Ruffey, allá. No, locus coeruleus, ¿no? El núcleo colinérgico. Entonces ya saben que los núcleos de Ruffey tienen que ver con serotonina. ¿Y a partir de qué se sintetiza la serotonina? Triptófano. ¿Y quién es precursor de la melatonina? La serotonina. ¿Y con qué tiene que ver serotonina? Con el estar bien, con el sueño, con el apetito. Aquí, por ejemplo, estos son juegos artificiales. No son juegos artificiales, estos vienen a ser las torres gemelas. Es episódico semántico. No es episódico, pero si yo tiempo y espacio lo vuelvo semántico, porque es historia. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo, torres gemelas, 11 de septiembre 2001, a las 8 de la mañana y 10, ya le doy tiempo y espacio, la memoria episódica la vuelvo semántica, conocimiento, ¿no? Ahora digo, ya no digo que es episodio, digo, ha habido un atentado terrorista, ¿no? Ya es un evento semántico. Acá, la carterita, la mujer Gucci, ya saben, mujer, lo que pide, así los enamorados busquen Gucci. Plata, peso $300, no es cualquier cosa. Entonces ya saben que la mujer está imprimada, ¿con qué? En zapatos, cartera. No más juega, ¿ya? No más juega. O si no, José Maestro, los perfumes, le encanta a la mujer también los olores. ¿Cómo se llama esto? Lo que le gusta a las mujeres. Bueno, ni me acuerdo, mejor no me acuerdo, ¿ya? Memoria procedimental. Cubo de Rubik o una moto, cualquier skate, cualquier actividad física de procedimiento. Tiene que ver con el cuerpo estriado y tiene que ver con los ganglios basales. Memoria emocional, sistema límbico. El condicionamiento que se llama de Pavlov, un estímulo condicionado lo juntaba con un no condicionado y al final el no condicionado actuaba como condicionado. Ejemplo, era el ruido de un timbre con alimento. Entonces, si el perro o el animal ve alimento, saliva. Pero con timbre no saliva nunca. Pero si yo los asocio a los dos, la respuesta va a ser condicionada. Entonces, elimino el alimento, carne, y toco timbre. Y comienza a secretar saliva. Es como el enamoramiento, ¿no? El chocolate ibérica es el enamorado. El chocolate ibérica y ya es condicionar al enamoramiento, ¿no?
Dice, no le gustan los chocolates. Pero hay condicionamiento, porque capaz otras cosas te gusten. Memoria no asociativa, como ya había explicado, puede ser memoria de habituación o de sensibilización. Si yo quiero que ustedes estudien bien, ¿qué hago? Sensibilizarlos para que sean buenos estudiantes. ¿Cómo pueden ser buenos estudiantes? Dándoles información, dándoles libros, exámenes, ¿para qué? Para que quieran aprender una materia. ¿Qué pasaría si yo sea egoísta? ¿Les doy o no les doy? Nunca les daría, porque son mis naipes por debajo de la mesa. Error, porque un docente debe dar todo, hasta el cuerpo. ¿Bien? Les digo eso para que despierte, porque no veo que están medio durmiendo. Esa puerta está... Ya saben que el oxígeno para nosotros es básico. Han visto a los premios Nobel, han sido Nobel de fisiología, y que han visto cómo las células cambian el consumo de oxígeno. Es algo espectacular lo que han demostrado ellos. Cómo una célula cancerosa cambia, cómo se vuelve en el cáncer frente a un agente quimioterápico, cómo la célula cambia su oxígeno, el consumo de oxígeno. Es algo fabuloso lo que han hecho ellos. Y todo tiene que ver con la EPO, con la eritropoyetina. ¿Se acuerdan la EPO dónde se sintetizaba? ¿Dónde? Riñón e hígado. ¿Cuál era constitutivo? No, hígado. Hígado. ¿Y quién era inducible? El riñón. Eso nunca se lo va a olvidar, ¿ve? Claro, 30-70. Eso es importante, nunca olvide. ¿Qué viene a ser la memoria autobiográfica? Acá está mi decano, ¿eh? Está saliendo ahí, ¿no? El bebito acá, neonato, y acá está saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser nuestra memoria autobiográfica? La suma de todo. La suma de todo. Todos vamos a transitar por acá. Aquí está lo que les decía, anterógrada, retrógrada. El hombre, mientras esté sano, puede almacenar nuevos recuerdos. Y cuando uno llega viejo, es poco difícil tener una buena memoria anterógrada, pero hay formas como mantenerlas. Uno, por ejemplo, es aprender a tocar un instrumento, como les había dicho, no sé si les hablé, conocer otros paisajes, viajar, tocar un instrumento musical y establecer relación, porque el abuelito que se aísla y vive de 4 paredes, ese se muere. El hombre es social siempre, tiene que comunicarse, si no se muere. Cuando uno tiene la pérdida de la memoria anterógrada es Korsakoff, ¿sí? Pero yo puedo perder todo, hasta la retrógrada, ya es amnesia total. ¿Sí? ¿Cómo mejor? Lo principal está acá, el orden. ¿Qué es el orden? Imagínense que entro yo a un ambiente, a una habitación de un alumno de medicina y lo veo todo desordenado, lugar que no es. ¿Será buen estudiante o es una basurita? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? El orden es importante. El orden les va a dar una secuencia en su cerebro. El orden es importante. Y siempre hagan el feed forward. ¿Qué es el feed forward? ¿Se acuerdan? El antes de. Si yo tengo clase a las 7 de la mañana, ¿debo despertar 5 para las 7? ¿Y venir con los ruleros? ¿No? No, pues tengo que despertar 6 de la mañana por lo menos y venir tranquilo para poder hacer mi clase sin ningún problema. Esto es importante. Todo empieza con la curiosidad. Y la curiosidad significa encontrar una respuesta a algo que no sé. Pero ¿qué pasa si yo voy y no soy curioso, no me interesa lo que está hablando el docente? Por gusto he venido. ¿Ya? Eso se llama masturbación mental. ¿Ya? O masturbación semántica se le llama. No, por gusto, no tengo curiosidad. Capaz me he metido acá, yo debo ser un ingeniero de minas abandonadas, por gusto venía a medicina. ¿Ya? Un papá quiso que sea médico, ¿no? Soñaba que sea mandil blanco, pero no me nace, y lo que no nace no crece, es simple. Y hay muchos de ellos acá, por si acaso. Salud mental, esto es importantísimo también. Si yo me expongo a drogas, a alcohol, ¿seré saludable mi cerebro? Lógico que no, porque lo que voy a hacer es eliminar huellas anémicas. Y el ejercicio, antes de entrar al ejercicio mental, la salud mental todo depende también de qué consuma en mis alimentos.
Si yo consumo carnes rojas, ¿tendré buena salud mental o no? Mientras más lejano sean las carnes del mamífero, es mejor. Irse a los peces, a las aves. Y a cerdos no. Reses no. Porque mientras más cercano, ¿se acuerdan los priones? Las encefalopatías espongiformes, ¿se acuerdan o no? Entonces, mientras más lejano sea, mejor. Y mejor si vuelven a una dieta mediterránea, ¿no? Granos, ¿no? Plantas, verduras, frutas, ¿no? Y el ejercicio mental es importante. ¿Cómo es el ejercicio mental? Reverberancia neuronal. Reverberancia, repetirlo cuantas veces sea necesario para poder almacenar una información. Porque si yo agarro la información que les he dado ahora, ¿quién define la personalidad? Tálamo. ¿Quién me establece el sexo? Coito. Área sectal. Odio, amor. Complejo amigdalino. Adicciones. Accumbens. Tienen que acordarse. La cronobiología es importante. Dentro de la cronobiología tenemos nosotros el sueño. Y el sueño es parte de nuestra vida. Vigilia, sueño. 1/3 de nuestra vida nosotros estamos en sueño. Y ha cambiado lo que viene a ser la concepción de sueño. A través de Takahashi, que hace este señor, nos encuentra un gen que se llama el gen CLOP. Ese gen CLOP expresa una proteína CLOP que nos permite despertar. Significa que despertar, activar la zona reticular activante del tronco cerebral, producir noradrenalina, acetilcolina y serotonina. Eso es despertar. Pero si yo disminuyo esos 3, duermo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que descubrió este señor. Porque antes de él se hablaba de la melatonina tan solo. ¿Cuándo se liberaba la melatonina? ¿Cuando había luz o cuando no había luz? Entonces, melatonina, no luz. Entonces, no luz, sueño. ¿Ya? Sueño. Pero ¿qué han demostrado? Que aparte de la melatonina, tengo adenosina. Y la adenosina es un estimulador del sueño. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo inhibo a esta adenosina? Me quedo en vigilia. ¿Qué utilizan normalmente ustedes para no dormir? Café, ¿no? La cafeína, la teobromina, té. ¿Qué más? Este es el cacao, ¿eh? La teofilina es el té, teofilina. ¿Y qué hace? Es bloquear los receptores de adenosina. Y si yo bloqueo los receptores de adenosina, ¿duermo o no duermo? No duermo, pero tengo una deuda de sueño. Y que me lo va a cobrar, porque se va acumulando la adenosina. ¿Y de dónde viene la adenosina? Del ATP. Recuerden que energéticamente el cerebro es uno de los órganos con más actividad metabólica. Y esta adenosina no es intracelular, sino que es extracelular. Y a través de una actividad ATPasa extracelular se produce la adenosina. Porque normalmente cuando es intracelular, esta ATPasa que nos da ADP más fósforo inorgánico. Y esta ATPasa nos puede dar AMP más fósforo inorgánico, que puede ser lineal o cíclico. Eso lo conoce usted con bioquímica. Pero esta adenosina que se forma es LEC, líquido extracelular. ¿Ya? Este es el intersticio. Y cuando se acumula, dormimos. ¿Por qué? Porque estimula la fase 3, ¿ya? Fase 3 del sueño no REM. ¿Y qué característica tiene? Un patrón eléctrico delta. Pregunta el examen. ¿Ya? Patrón eléctrico delta. Dormir. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Miren. Entonces, este señor Takahashi nos habla de que estamos con una cronobiología de vigilia y sueño. ¿Nos hace despertar quién? El gen CLOP. Y nos hace dormir la adenosina y la melatonina. Pero son 4 núcleos involucrados en esa acción. ¿Ya? Esos 4 núcleos, voy a regresar después, esos 4 núcleos están aquí. ¿Ya? Aquí acá. Cuando estoy yo despierto, en vigilia, es que hay luz. ¿Y qué activo? El núcleo supraquiasmático, para que me libere ¿qué? La proteína CLOP. Y despierto. ¿Ya?
Pero los núcleos son el núcleo tuberomapilar, que libera histamina, ¿ya? Y el núcleo lateral hipotalámico, que libera orexina. Ambos, la histamina y la orexina, ¿qué hacen? Estimular la zona reticular activante del tallo cerebral. ¿Cómo se activa? Liberando noradrenalina, la 5-HT, la serotonina y la acetilcolina. ¿Cuándo yo duermo? Cuando yo tengo adenosina y melatonina. ¿Dónde actúan esas? En el núcleo preóptico ventrolateral y el hipotálamo lateral. ¿Qué libero en el núcleo preóptico ventrolateral? GABA, depresor, inhibidor. Y libero una hormona que se llama la hormona concentradora de melanina. ¿Y qué voy a tener como producto? Disminución de los neurotransmisores que normalmente me hacen despertar. Entonces, mis ritmos biológicos funcionan así. Estímulo y depresión ¿de quién? De la zona reticular activante que se encuentra ¿en dónde? En el tallo cerebral, específicamente el bulbo raquídeo. ¿Bien? Regresamos. ¿Qué es lo que predomina aquí? ¿Estamos en hora? ¿Mi grillo me ha abandonado? ¿O no le he activado? ¿Qué hora es? Ah, no, tengo 3 minutos, es 8:22. Ojalá que cabe. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Ninguna. Seguimos. Hay un efecto invernadero acá. Está respirando mucho, creo. Veamos. El sueño se caracteriza por periodos y etapas. Los periodos, normalmente los periodos van de 90 más menos 10 minutos. Quiere decir que pueden durar o 100 u 80 minutos. Y cada periodo tiene 2 etapas, REM y no REM. El REM es donde se dan las ensoñaciones. Esto, el REM. REM significa movimiento del globo ocular rápido, más conocido como nistagmo. Nistagmo. Y el periodo no REM presenta etapas, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es la casuística en términos reales? Que nosotros dentro de todo el sueño ensoñamos 25% del total del sueño. Y siempre nos acordamos del último sueño. En este caso tengo 4 sueños, 4 REM. Pero tan solo me acuerdo cuál, el último. Entonces uno debe despertar justo aquí, donde termina la fase del REM y voy a iniciar el no REM. Es éxito en el día. ¿Qué pasa si yo despierto cuando estoy en no REM fase 3 o 4? Terrible, es un día de perros. ¿Se dan cuenta que a veces uno despierta más cansado que cuando se fueron a dormir? Y esto que fueron a dormir solos. Y esa consideración es importante. No hubo persecución, ¿no? Pero despierta más cansado que cuando fueron a dormir. Es cuando el papá, por ejemplo, les da permiso a ustedes. Ese viejo nunca descansó. Nunca descansó. ¿Y qué pasa al día siguiente? Mal humor, enojado, cara de zapato. ¿Por qué? Porque no consiguió el sueño. No consiguió el sueño. Bueno, nos quedamos ahí cuando estamos dando el brillo. Preguntas o dudas sobre eso a ustedes. Saquen un papelito. A ver, rapidito, hermano. Firme. ¿Ya? Firme. ¿Pasa? Pasamos. Tienen prácticas, bueno. Nos quedamos ahí. Era un paro, puta madre.